Hola, saludos a todos. Hoy tenemos un nuevo video refutando a dos eruditos católicos que hacen una dramatización. Uno de ellos hace el drama de erudito estudioso católico y el otro hace como un católico sin estudio, el cual llegan a su casa y se encuentran con un pastor evangélico que dicho pastor les enseña que Constantino fue quien creó la iglesia católica, ¿no? Y entonces vamos a ver el video y sus declaraciones sobre dicha enseñanza. Y pues, qué bueno que te dejas ver. Oyes, hablando de que te dejas ver, el día que no te dejaste ver fue el domingo, no, no te vi que llegaras ahí, ahí a la parroquia, porque ni siquiera, no te vi, te busqué, pero no te encontré. ¿Qué pasó? ¿No andabas ahí? Mira, compadre, la mera verdad, yo no quisiera hablar contigo de esto, compadre. Me da mucha pena porque tú y yo siempre nos hemos llevado bien. Y Ujú. sinceramente, yo prefiero no entrar en estos temas, compadre. No te quiero ofender ni te quiero molestar. No, pues ya ves que pues hemos hablado ya un par de veces. Ya hablamos sobre el bautismo, hablamos incluso sobre el Papa, y no sé si te refieres a algo teológico o es algo diferente o qué está pasando. Mira, compadre, te voy a decir la verdad. Yo y mi esposa, sinceramente, pensábamos ir a la iglesia este domingo. Nosotros pensábamos ir, sinceramente. Pero hablamos con el pastor, él vino el viernes en la tarde. Yo iba llegando de Mm. trabajar y llegó él y llegó y empezamos a platicar. Yo le empecé a hablar, pues lo del Papa, ¿verdad? Pues lo del bautismo, todo eso, lo que tú me has dicho. Y la mera verdad, mi esposa y yo sentimos que tú has sido un poco deshonesto con nosotros, compadre. Has sido deshonesto porque nunca nos has dicho toda la verdad. El pastor dice que nos has contado muchas mentiras. Ah, caray, pero a ver, ¿a qué exactamente de qué estás hablando, compadre? Pues es que, compadre, mira, la vez pasada estuvimos hablando un ratote, pues, del bautismo, ¿verdad? Yo te hice caso y pues por eso somos compadres. Y luego hablamos del Papa y también estuvimos hablando un rato. Pero el viernes que estuve hablando con el pastor me estuvo explicando que tú estás fundamentando tus doctrinas en algo que no está bien, porque te voy a decir la verdad, compadre. Él me Ujú. dijo a mí que la Iglesia Católica no la fundó Jesucristo. Él me dijo que la fundó un tal emperador Constantino. Entonces, Mm. ¿por qué vienes tú y nos enseñas cosas que no son? ¿Por qué tú estás jugando con la fe de nosotros? Sabes que somos ignorantes y tú vienes y nos dices cualquier sarta de mentiras cuando en realidad tú sabes que nosotros queremos aprender, pero no está bien que nos digas mentiras, compadre. Bueno, la verdad, eso que él te está diciendo, ese es con todo respeto te lo voy a decir, así como está siendo directo y pues te agradezco, qué bueno que está siendo directo y pues sí veo como que estás un poco alarmado, pero yo también te lo voy a decir directamente. Eso no solamente es una teoría, porque las teorías, compadre, pueden llegar a ser ciertas, pero eso ni siquiera es una teoría, en la realidad es un mito. Constantino, el emperador, porque fue el emperador del Imperio Romano, Constantino el Grande, como se le conoce, compadre, él no fundó el catolicismo. Si uno va y revisa los escritos de los cristianos del siglo anterior a Constantino, uno se va a dar cuenta que ahí están todas las creencias católicas. Se habla, si uno va y revisa los escritos de los cristianos del siglo anterior a Constantino, uno se va a dar cuenta que ahí están todas las creencias católicas. Se habla de purgatorio, se habla de diáconos, de sacerdotes, de obispos, se habla de purgatorio. Podemos refutar fácilmente cómo la doctrina del purgatorio es arrastrada desde antiguas comunidades y pueblos paganos, como los persa, los griegos y romanos. Escuchemos cómo desde otras fuentes, no evangélicas, reconocen basado a los estudios reales, las creencias de un lugar para los muertos, y peticiones, ruegos, favores, y cuando moría tenían un guía, para llevarlos a su lugar de descanso. Según la mitología griega,
Tras la muerte las almas de los hombres iban a parar a un lúgubre reino subterráneo. Si el alma no disponía de moneda, se veía obligada a vagar durante 100 años por las orillas del Estige hasta que el barquero accedía a llevarla gratis. Veamos. Creencias y rituales funerarios el más allá en la Grecia antigua. Similar creencias católicas, dogmatizadas por los papas vaticanos y concilios. El más allá en la Grecia antigua. El epíteto de Psicopompo, conductor de almas. ¿Seguimos con más fuentes? ¿Que no son evangélicas? Les recomiendo a los católicos leer el libro Egipcios de los Muertos. Sin duda, el más popular de todos. En él, a lo largo de casi 190 declaraciones, fórmulas y oraciones que el difunto en su camino, gobernados por el dios Osiris en el más allá. Un texto que data de los albores de la historia de Egipto, el Imperio Antiguo, c. 2500 ADC, y que, como su propio nombre indica, fue grabado sobre las paredes de algunas cámaras de las pirámides más antiguas. Pero la doctrina del purgatorio fue oficialmente aceptada como dogma obligatoria a todos los católicos a partir del Concilio de Trento, año 1563. Cualquier que se niegue a dicha doctrina será maldito y excomulgado. Dicha doctrina del purgatorio obligatoria, basada en el libro de Segunda de Macabeos 2:12, del 30 en adelante. Versículo 42. E hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. Pero no leen el contexto del versículo 40. Pero debajo de la ropa de todos los muertos encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jabnia, cosas que la ley no permite que tengan los judíos. Esto puso en claro a toda la causa de su muerte. Estos soldados fueron muertos porque tenían estampillas, cadenas, con signos e imágenes de ídolos paganos. ¿Y eso es idolatría? ¿Un pecado mortal para los católicos? Pero entonces, ¿por qué se basan a ese texto? Pero estos eruditos no les enseña lo que primero dice el libro de Primera de Macabeo 1:11, que los propios judíos se contaminaron con doctrina y pensamientos paganos. Versículos 13. Este los autorizó para que adoptaran las costumbres de los pueblos paganos. 14. Con ese permiso, construyeron en Israel un gimnasio al estilo pagano. ¿Cuyos gimnasios eran de hombre y mujeres desnudos? ¿Completamente desnudos? Entonces ha quedado claro que los judíos en tiempos de Macabeos eran judíos contaminados con doctrina paganas, arrastradas desde los pueblos más antiguos que no tomaban en cuenta al Dios de los cielos. Aunque sí existía ya una enseñanza judía sobre un lugar donde iban los muertos, ¿no era como los paganos las practicaban? ¿O las enseñaban? ¿Eran enseñanzas torcidas igual que el catolicismo romano? Queda demostrado entonces las distorsiones y mentiras de que las doctrinas del purgatorio ya estaba antes de Constantino. En dicho reinado tomó fuerza dicha creencia del lugar de los muertos. Sigamos escuchando las distorsiones de estos eruditos. Se habla de purgatorio, se habla de diáconos, de sacerdotes, de obispos, se habla de los sucesores de Pedro, se habla incluso de la devoción a María, incluso hay una oración que se dirige a María como intercesora, que es del siglo III, o sea, es de a mediados de los 200. Y esta oración, compadre,
esta oración cuando todavía ni nacía Constantino, para que me entiendas, compadre. Constantino todavía ni nacía cuando ya tenemos esta devoción a María, ya tenemos, se habla de los sacramentos, se habla de la tradición apostólica, se habla de purgatorio, se habla de diáconos, de sacerdotes, de obispos, se habla de los sucesores de Pedro, se habla incluso de la devoción a María. Incluso hay una oración que se dirige a María como a intercesora, que es del siglo tercero, o sea, es de a mediados de los 200. Y esta oración, compadre, esta oración, todavía ni nacía Constantino, para que me entiendas, compadre. Constantino todavía ni nacía cuando ya tenemos esta devoción a María, ya tenemos, se habla de los sacramentos. El catolicismo romano y sus eruditos son expertos en mencionar literatura que ellos mismos no saben de dónde salieron y quiénes fueron sus autores. Constantino el Grande dejó leyes y presionó con su ejército para que los obispos llegara a un acuerdo unificado, y persiguiendo a los se atrevían a contradecir dichos decretos, cambiando algunos rituales sagrados cristianos, y los sacerdotes paganos y cristianos, en un mismo nivel de enseñanza, ya que ambas doctrinas eran aceptadas al mismo tiempo, cristianos y paganos, en un mismo pensamiento, y contaminándose el uno con el otro, hasta que los cristianos tomaron el poder, tomando y dominado sobre todo el imperio, a órdenes de los emperadores. Constantino, quien puso la primera piedra del catolicismo romano, no Pedro. Bendiciones amigos y hasta el próximo vídeo, Dios mediante.